Mejor cierren todo, yo voy a cerrar y voy a volver a empezar. Está cargando. A ver. Ya, Ya se ve, ahora, doctor. Ya se ve. ¿seguro? Sí, sale demencia frontotemporal, unidad Ah, ahí psiquiátrica. está. Efectivamente, doctor, esa es la... Ya. Como ya me han escuchado, la demencia siempre estuvo a cargo de la psiquiatría, ¿no? Morel, después Kraepelin, que lo latinizó de Dementia praecox. Curioso, lo hizo sin conocer a Morel, o sea, no fue astutamente vivo de ninguna manera. Y finalmente Bloiler le chantó con mucha inteligencia el término que hasta ahora se mantiene en vigencia. En un libro titulado Demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias, él entendió que no era una disociación pura, sino era algo más profundo. Disociación, por ejemplo, la disociación es histérica, ¿no? Fuga psicógena, está en un gran problema, se disocia, aparece en tumbes con otra personalidad, qué sé yo. Personalidades múltiples también, disociaciones que después se recuperan, etcétera. Sino que esto ya partía del cerebro, y sus funciones cognitivas y sus funciones ejecutivas también. Entonces, Bloila, que se escribe Bleuler, suizo, le enmendó la plana un poco al único que yo le pongo la etiqueta de psiquiatra por su labor, por su empatos con los pacientes y por su deseo ferviente de encontrar las bases biológicas de los trastornos mentales, Emilio o Emil Kraepelin, alemán de la escuela de Heidelberg, con H, y un hombre muy sabio que en 20 años nos publicó casi 10 ediciones, no reimpresiones, sobre la esquizofrenia que él llamaba demencia precoz. Él creía que las demencias que terminaban deteriorando al ser humano viejo, algunas de ellas se podían presentar desde jóvenes, por eso le llamaba demencia precoz, o sea, demencia que se anticipaba en el tiempo. Y bueno, en esa época mandaba mucho un hombre muy altanero, un médico muy altanero, que ustedes lo conocen y se llama Alois Alzheimer, ¿no? Desgraciadamente, que pudo dar muchísimo más a la medicina, se murió en un accidente de tránsito, joven, 43 años. Como en esa época, les digo, neurología y psiquiatría van de la mano, iba a ser un libro de psicopatología. El que domina ahora es el de Jaspers, Carl Jaspers, un hijito de papá que primero fue abogado. Es bueno recurrir un poco a la historia, no lo quiero cansar, disculpen. Después quiso ser médico, pues se aburrió, hijito de papá, pues no me gusta el derecho, ahora quiero ser médico, ya, estudia, ¿no? Mejores universidades de Alemania. En este tiempo Alemania era lo que es Francia ahora, es una cuna de cultura y de conocimiento. Y efectivamente hizo medicina y en una de sus rotaciones le tocó pues, psiquiatría, ¿no? Y como yo que los psiquiatras tenían muy poca unidad para denominar síntomas, pues él dijo, yo soy pues un rico papá, yo soy de mente superior, y voy a resolver el problema de estos tontos, ¿no? Y publicó su psicopatología general, que más que unirnos nos desunió nuevamente, pero se mantiene hasta la actualidad. Todo lo que ustedes escuchen, ideas delusivas, delusiones, alusiones, alucinaciones, ilusiones, en fin, están capturados en este libro de Carl Jaspers, ¿no? Que se robó la idea de Husserl, así. Es Husserl, pero se escribe Husserl. Era un filósofo, no le interesaba para nada la medicina, menos la psiquiatría, la psicología, sí, como fuente de pensamiento. Y él suscribió un tipo especial de filosofía que se llama fenomenología. Entonces, cuando en psiquiatría escuchen el término fenomenología,
Recuerden a Jaspers, que decía, a Hassler, que decía que los elementos que veíamos no eran totalmente ciertos, sino que cada uno tenía una particularidad intrínseca, ontológica, inasible a nuestros torpes sentidos de percepción, pero de una manera muy filosófica. Yo no he estudiado filosofía, muy difícil entender la fenomenología de Hassler, pero de eso se valió este sinvergüenza. Jaspers le robó sus ideas y desarrolló una psicopatología, que ya había muchas psicopatologías, que son la manera de denominar a los síntomas, o los fenómenos, porque no hay síntomas, psiquiátricos, y publica su psicopatología general. Por cierto que ahí abandonó las demencias y fue el inicio de la debacle. En fin, como les digo, la característica de los trastornos orgánicos mentales o orgánicos cerebrales es que debutan mucho con trastornos mentales. Arnold Pick, un neurólogo, psiquiatra, humilde, pero con mucha personalidad, se atrevió, osó desafiar la tutoría de ese momento de Alois Alzheimer, y dijo, no, este tipo está equivocado, habla mucho, pero parece argentino. Y yo digo que las demencias no tienen por qué ser generales, no tienen por qué comprometer todos los lóbulos ni todas sus funciones, y aquí presento yo, ¿no?, un tipo de demencia localizada. Es más, les digo, localizada en los lóbulos frontal y temporal. Indudablemente, Alzheimer, el dios Thor montó en cólera, y el pobre tipo Arnold Pick terminó siendo poco menos que aislado de la comunidad científica, me refiero, y sus estudios de 1892, miren ustedes qué barbaridad, quedaron escondidos, subyugados, esclavizados, vacados, violados, ultrajados, ¿no? ¿Qué cosa había hecho el pobre? Simplemente presentar varios casos, era mucho más estudioso que Alois Alzheimer, de personas que curiosamente, a una edad no tan vieja, 57, 56 años, comenzaban insidiosamente a alterar su comportamiento. Ojo, se desinhibían, se calateaban, hacían un síndrome parecido al Kluver-Bucy, búsquenlo, pregunta de examen con K, Kluver con V, guión Bucy como tal, con Y al final, que significa una hiperoralidad, una hipersexualidad torpe, o sea, sin fin adecuado. Compromete ganglios basales, amígdalas, quisiera que lo lean para poderles preguntar en el examen y ustedes ya de arranque que están aprobados, ¿no? No le pegues, oye, ¿por qué le pegas a tu hermano? Entonces, Doctor, él dijo que sí. una consulta. ¿En qué número de día puesta? Porque mis compañeros me mencionan que se quedó en la parte con título síndrome de demencia progresiva. Sí, estamos ahí, no te preocupes. Ya. Estoy ampliando, digamos. Ya, disculpe. Ya. O sea, me quieren cortar todavía. Están jalados todos, ¿eh? No, mentira. Estamos ampliando, pues, muchachos. Te digo, las diapositivas son solamente un engaño, pues. Lo que soporta la diapositiva es lo importante. Bueno, menos para mí, ya, pues, de 64 años, ¿no? A ustedes les impresiona mucho, en fin, gratiquitos, ¿no? Gotitas que caen, las letras que caen y rebotan, en fin. Ya mejor no le digo nada, nos ceñimos a esto nomás. Bueno, hay atrofia, demencias difusas, típica Alzheimer, y demencias circunscritas, PIC. Listo. Entonces él describió pacientes que debutaban pronto con alteraciones del comportamiento, 2 sin alteraciones de la memoria, que era el top de Alois Alzheimer, y un deterioro más bien
rápido. Los Alzheimer pueden vivir hasta 10, 15 años, pero en condiciones nada agradables. En cambio, acá, atrofia cortical de los lóbulos frontotemporales. Presentó casos, no le dieron, como les digo, no le dieron mayor bola y lo sumieron en el anonimato, pero siguió trabajando. ¿De qué se trata? Alteraciones del comportamiento y afasia progresiva. ¿Alteraciones de la memoria? No. Presentación, ustedes saben, de la demencia, 60, 65 años. Aquí presentaban desde los 40, describe él, pero yo nunca he visto una demencia a los 40 años, pero él dice que sí, habría que creer. Como fue ninguneado, su cohorte fue poca, porque le prohibieron incluso. Presentó entre 3 a 6 pacientes y Sánchez acabó. Mire, hermano, acá el que manda es Alois. Así que o te chantas con Alois o te vas. Él se fue tranquilo, conciencia tranquila, vivió mucho más que Alzheimer y no hizo demencia. El hipocampo conservado. El hipocampo es el centro fundamental dentro del sistema límbico de la memoria. En fin, como a ustedes no les interesa mucho, vamos al grano. La demencia frontotemporal afecta sobre todo el hemisferio temporal izquierdo, donde están, ¿qué cosa? Wernicke y Broca, áreas del lenguaje. Y afecta el frontal, que es el que nos hace ser humano. O sea, el que si pasamos y un perro sale por ahí, no lo matamos a puntapiés, o si el microbusero, que ahora ya no subimos mucho, nos dice, nos falta 20 centavos, pues lo agarras a puntapiés, lo botas del micro y lo grabas encima. Me refiero a que es el frontal, el lóbulo que nos hace humanos, que nos hace discernir, que nos hace pensar, controlar las emociones, que nos hace estar atentos, que nos hace tener un comportamiento adecuado al momento donde estamos. Bien. Quedó en el olvido hasta casi 100 años después. En 1982, en Estados Unidos, se reportó casos muy parecidos al de Arnold Pick. Y esto lo hizo Hopping con M, Mesulam, así como tal, con S. Mesulam y colaboradores describieron pacientes que solamente tenían afectados el lóbulo temporal. Por tanto, hacían afasia. Y esa afasia iba increciendo. Y le llamó afasia progresiva, afasia primaria progresiva. Tampoco alteraciones de la memoria, pero sí también alteraciones del comportamiento. Entonces, cobró relieve nuevamente, se acordaron por los historiadores, en fin, de Arnold Pick, dijeron, pero tiene mucho parecido con lo de Arnold Pick, y a partir de ese entonces fue llamada demencia de lóbulos frontotemporales o enfermedad de Pick, en honor a él, que fue ninguneado. Como ya era obvio que había este tipo de demencias focalizadas, apareció un tercer norteamericano, Snowden, creo que así se llamó uno de los que filtró Wikileaks, y él demostró que había otro tercer grupo de pacientes que le llamó dementes semánticos o demencia semántica, que al revés de la fase primaria era fluente, o sea, el paciente podía hablar, pero la idiotez y media no tenía razón de ser lo que decía. Versus la fase progresiva primaria de Mesulam, en el cual el paciente de arranque tenía afasia. El gran problema, como Pedro Suárez Vértiz, es que sí entendía todo lo que se le decía, pero no daba pie en bola. O sea, no hablaba. Y si hablaba, hablaba cosas raras, entreveradas, pero comprendía todo. Entonces, la fase primaria progresiva de Mesulam, el paciente comprende, pero no puede expresar. Alogia, anomia. En la demencia semántica
cuántica de Snowden, el paciente no comprende nada, pero tú le preguntas qué es esto, mostrando un lapicero te dirá, pues, la Padula ya va a jugar por el Perú, Vizcarra es el mejor mentiroso del mundo. Bueno, por último, que me pregunto, van a tener un cabezazo por estarme preguntando si yo no te conozco. Incoherencias, neologismos, interferencias, verbigraciones, parilalias, logoclonías, todo lo que ustedes saben ya como expertos que son en psicopatología. La variante que vamos a discutir ya es la variante frontal o comportamental, enfermedad de Pick, por si acaso. Les digo que se presenta antes de lo que debería presentarse desde la cuarta edad, más precisamente la quinta, finales o mediados de la quinta, 55, 50, difícil pues pensar en demencia a esa época, pero representa, copien, el 20% de todas las muertes por demencia antes de los 70 años. O sea, si tú haces una revisión retrógrada, anátomo-patológica, de todos los que han sido muertos con diagnóstico de demencia en general, si es acucioso, te pondrá pues demencia frontotemporal. El 20%, que es bastante, la quinta parte, ha sido por este tipo de demencia frontotemporal. Se describe que hay tres demencias fundamentales. La de Alzheimer indudablemente es la más frecuente, no podemos quitarle méritos tampoco a Alois Alzheimer. En segundo lugar, la demencia por cuerpos de Lewy, que ustedes lo conocen. Y en tercer lugar, la que se ha llamado por su presentación, la demencia más psiquiátrica, que es la demencia de Pick. ¿De acuerdo? Pues no es la segunda causa, pero sí es la tercera. También quiero corregir acá, es más, se presenta más en hombres que mujeres 2-1. Antiguamente sí se tenía este dato, pero datos más actuales sitúan a los hombres en un porcentaje de 2-1 respecto a las mujeres. Como ustedes saben, los hombres tenemos muchas más neuronas, nos acreditamos más intelectualmente, y por eso probablemente nos ataquen, no lo sé. Esta es una broma para despertarlos un poco. Aparición temprana, sí es cierto, como les digo, él decía en los estudios que se han guardado felizmente, no fueron a la hoguera, él describía casos desde los 20 años, ¿no? Me refiero a Arnold Pick. Difícil, de repente se confundiría con esquizofrenias que debutan entre los 15 y los 25 años, o alguna otra enfermedad orgánico cerebral que no, yo no podría decirle cuál porque no he tenido acceso a los escritos de Arnold Pick. Entonces, ¿cuál es la característica? Presentación muy temprana, no alteración de la memoria, sí alteración del comportamiento, en algún momento afasia y localización frontotemporal con una mayor predilección por los hombres, no tanto, pero sí mayor predilección en un 2-1. ¿Quiénes intervienen sobre todo? La serotonina, el glutamato y la dopamina. Por favor, apunten eso. Ustedes ya saben, supongo, esta lámina es vergonzante para ustedes, pero tengo que ponerla. En la parte de arriba, que se llama neurona presináptica, se fabrican pues los receptores necesarios para el funcionamiento cerebral. Para este caso viene la serotonina, la dopamina, la acetilcolina y el glutamato. ¿Ya? Entonces, si le pregunto, serían serotonina, repito, dopamina, acetilcolina y glutamato. Es cierto que participa noradrenalina, participa GABA, participa óxido nítrico, etcétera, etcétera. Pero los más comprometidos, tercera repetición, serotonina, dopamina, acetilcolina y el killer que es el glutamato. Si el glutamato lo dejáramos libre, mata a todo el mundo.
¿Por qué? Porque el glutamato lo que hace es abrir canales de calcio en los neuronas de en los axones de las neuronas ya un poquito gastadas, es como que tuviera apetencia morbosa por estas, se le escapa al GABA, que es su gran inhibidor, y comienza a abrir canales de calcio, que es una maravilla. Entonces el calcio entra, y ustedes saben que el calcio, cuando se concentra mucho en la neurona, patapúfete, ¿no? Revienta la neurona en lo que se ha de llamar apoptosis. Entonces esta es una lámina para enseñarles cómo funciona. La de arriba es la presináptica, fabrica, lo envuelve al neurotransmisor, se pega a la membrana y lo bota al espacio intersináptico. Lo que están viendo abajo como una especie de boca es también una terminal axónica que tiene receptores para lo que produce la presináptica y de acuerdo a la cantidad que exista puede generar enfermedades tipo depresión, por ejemplo, y otras alteraciones más, ¿no? Listo. De la genética, ahora sí miren ustedes la diferencia en enfermedades. Podemos hablar de genética, por cierto que sí. Entonces, tiene una alta incidencia de familiares que han sufrido lo mismo, una enfermedad indudablemente muy ligada a la genética. Sobre todo el cromosoma, no tanto el 3, sino el 17, en uno de cuyos locus se encuentra el que regula la formación de la proteína tau. Tau. Envíame o llámame, colega delegado, para poderte enviar algunas láminas que no he podido incluir acá, que están bacanes sobre la tau. Entonces la tau tiene tres niveles, perdón, tiene 30 modificaciones. ¿De acuerdo? O sea, el cromosoma fallado, el 17 cuando falla, produce 30 mutaciones de la proteína tau. La proteína tau es la que ovilla. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, lo que antes nos daban, estos papalotes que serían para absorber un líquido cualquiera, una gaseosa sobre todo, y le dan 100, pues ustedes lo van a amarrar, ¿no? Le van a poner una pita para que no se chorreen por ahí. Igualito, igualito es. Si ustedes parten un axón, por dentro estarán como estos cañitas, como quieran llamarles ustedes, distribuidos así, en haces, pero amarrados para que no deformen por proteínas. ¿Cuál proteínas? La tau y la ubiquitina, por favor. De la primera forma solamente produce una taupatía o proteinpatía. Otros nombres para la demencia frontotemporal. Si en el examen le viene la taupatía que más interesa a la psiquiatría es, de frente se van ustedes a la enfermedad de Pick, si está así, o demencia frontotemporal tipo comportamental o frontal. Esta es una vista importante, indudablemente, del lóbulo frontal. Usted ya lo conoce mejor que yo, pero tiene tres áreas fundamentales. Hacia adelante, que es el córtex prefrontal, que pertenece al lóbulo frontal. Existe uno que es fundamental para el desarrollo cognitivo y las habilidades ejecutivas. Se los hago muy fácil. Cognitivo, ¿qué es? Todo lo que les han enseñado a ustedes en el año en que han sacado su magíster en psicopatología, en el hospital, no sé si es el Almenara, creo que es el Revalida. Entonces, pensamiento, memoria, percepción, ¿qué más les han enseñado? Lenguaje, afecto, todas esas son las funciones cognitivas. Otra cosa, porque confunden mucho, son las habilidades ejecutivas. Las habilidades, ¿qué son las habilidades ejecutivas? Son el modo de enfrentarte al mundo en cuanto a problema, por ejemplo, ubicación, y planificar inmediatamente, ipso facto, con tu memoria de trabajo, que te está informando continuamente, cómo hacer, ¿no? Ya te mandan a una tienda
donde solamente vas a encontrar repuesto para tu auto, pero queda en la rica Vicky. Y te vas a La Victoria y te encuentras en la calle Vigil, donde antes funcionaba el Instituto Nacional de Rehabilitación, y íbamos en Mancha, aún así en Mancha siempre nos robaban, porque atrás están los barracones, ¿no? Nuestros simpáticos amigos que gustan más de las cosas del otro que las de ellos. Entonces siempre terminábamos haciendo una chanchita para que el protector, así se llamaba, soy vuestro protector, Perico de los Palotes, y si quieren salir vivos de acá, estimados doctores, con mayor economía que yo, me tienen que dar 3 soles, por decir. Entonces hacíamos toda la mancha, 3 soles, ya sabemos que teníamos que darle, y efectivamente hasta a pie nos llevaban, se despedía de nosotros graciosamente, y bueno, son cosas y anécdotas que uno no olvida. Doctor, no se le escucha. Necesitado de rehabilitación, no duden en recurrir ahí, pues, ¿ah? Les digo que el lóbulo frontal tiene 3 áreas fundamentales que se relacionan con esta enfermedad. Primero es el núcleo prefrontal dorso lateral. Les repito, núcleo N, prefrontal P, dorso D, lateral. Encargado mucho de lo que son las funciones cognitivas y las habilidades ejecutivas, que en resumidas cuentas estas últimas son las que los ayudan a ubicarse en el mundo, a resolver problemas, a planificar, a desarrollar lo planificado y a terminar también en algún punto. Se encuentran en el Vigil, en el Callao, que no saben qué hacer, pues inmediatamente hacen un plan alternativo. Bueno, busco primero una comisaría, me acerco al comisario o al gendarme, al policía y le digo qué ruta tomo para salir vivo de acá, ¿no? Y lo harás por la mitad de la pista, donde hay menos opciones, que te roben o te maten. Y en cuanto veas la avenida esta grande del Callao, Sáenz creo que se llama, y chapas tu micro o hipotecas tu ropa y te lleva a tu casa, o por lo menos te saca de él. Esas son las habilidades ejecutivas. Todo tipo de problema, aparte de la cognición, es desarrollado, planificado, resuelto por nuestras habilidades. Primer núcleo importante, el núcleo prefrontal dorso lateral. Se encarga de vincularnos bien con el mundo, decirnos no agredas aunque te estén agrediendo, no mates, es malo, vas a ir preso. Estás estresado, tranquilízate, por favor. Recuerda, esto es importante, recuérdalo, ponlo en tu hipocampo, función memoria. Este momento triste, llora, llorarás, afecto. Mira eso que está allá, qué raro que parece un ovni, percepción y todo lo demás. Muy importante entonces el núcleo prefrontal dorsolateral que controla mucho al límbico, por si acaso. Ustedes saben que el límbico es el eje de todas las emociones, afectos e impulsos que tenemos. Hacia arriba, si queremos localizarlo bien, estará formado por la circunvolución del cuerpo calloso o cíngulo, porque pensaban los primeros anatomopatólogos que era como una correa que evitaba que el cuerpo calloso se escape, ¿no? Entonces se llama circunvolución del cíngulo, y hacia abajo es cerrado por la circunvolución del hipocampo. El hipocampo es una gran estructura
en cuya cabeza, muy pegado a él, está la amígdala, la agresividad, el escape, la lucha, la huida, la amígdala, digo. El hipocampo, fuente fundamental de la memoria, cuerpo y cola del hipocampo termina en fornix, y el fornix le lleva retroalimentación a la amígdala para saber cómo actuar. Esta otra estructura fundamental que es el tálamo. ¿El tálamo de qué se encarga? De recoger todas las percepciones que tengo. Ojos, oídos, gusto, olfato. Son primero cernidos por el tálamo para que recién sean enviados a corteza sensorial. Muchos dicen que ahí está el origen o parte del origen de los síntomas psiquiátricos, porque en estado psicótico un golpe de zapato o un toque de puerta enviado al tálamo que está fallando, no él, sino toda la estructura, puede informar al cerebro que son voces. Ojo, por eso es importantísimo el tálamo. Menos el olfatorio. El olfatorio me parece que es muy importante en el ser humano, en su sobrevivencia. No hace esta especie de preestancia en el tálamo y se va directamente a donde tiene que ir. Parece que el ser humano antiguo, nuestros antecesores, indudablemente, sin fuego, sin nada, desarrollaban mucho el oído y el olfato, sobre todo el olfato. Entonces un olor raro ya les indicaba la presencia de alguien extraño, que inmediatamente llamaban, daban la voz para atacarlo o para escapar. Bueno, el otro importante es el órbito frontal. El órbito frontal se describe así esta área porque sigue, curiosamente, la órbita de hueso del cerebro, o sea, donde está alojado tu ojo, ahí en esa partecita superior está un núcleo importante que se llama órbito frontal. Y esta parte se ocupa de regular las emociones, junto con el anterior también, ¿eh? Pero su labor específica es esa, regular los afectos, no desbordar. O sea, si te desbordas, por ejemplo, te desinhibes en un momento, está fallando tu órbito frontal. ¿Que participa en la cognición? Me han preguntado, por supuesto que sí, pero la labor fundamental es esta, ¿eh? Regular las emociones. Estás tranquilo, no puedes calatearte porque estás en clase, ¿no? No puedes mandar a la EMA al profesor, no se ve bien, aunque tenga ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, Doctor, regula. Sí, disculpe, ¿y en qué enfermedades estaría alterado el órbito frontal? en varias, pues todo lo que es desinhibición, en manía, por ejemplo, en Kluber Bucy también está implicado, en todos los síndromes de desinhibición, psiquiátricamente, hipomanía, manía, y enfermedades médicas, si me preguntas, por ejemplo, una explosión de júbilo súbito hipertiroideo. Yo no te estoy diciendo que ahí está la enfermedad, sino que tiene que pasar por todo el córtex prefrontal y sobre todo por el órbito frontal. También se ha visto relacionado con otras enfermedades como la enfermedad córtico-basal, pero ya son enfermedades neurológicas, no tanto psiquiátricas. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, doctor, gracias. Ya. Entonces, el más grande, ya saben, el P, F, de L, el órbito frontal y finalmente el ventromedial. Ventromedial, como su nombre lo dice, está hacia la parte medial de todo lo que es el córtex prefrontal ventralmente y se une curiosamente con el cíngulo y con la ínsula. La ínsula, no sé, de pronto se han olvidado ustedes, pero es el quinto lóbulo. No está a la vista, de repente por eso lo hemos hecho. Pero si ustedes abren esa parte entre cortezas parietales y temporales, fisura del cilio, si no recuerdo mal, y lo abren así porque está, pues, no está pegado, ¿no?
abren ese opérculo, ahí se ve el lobo que es único, pero está curiosamente al medio y tiene que ver con todo lo que es interocepción y respuesta. Por ejemplo, nota que tus latidos están siendo alterados, inmediatamente comunica, ¿no? Inmediatamente informa al cerebro, te pones pálido, es un reflejo vagal, de repente te comienza a doler la mandíbula, el brazo, no el precordio, o de repente estás con temperatura baja y inmediatamente informa a los centros reguladores, el hipotálamo, o una indigestión severa informará para que de alguna manera vomites o tengas algún otro síntoma que te ponga en sobreaviso que no estás bien. Entonces, el lóbulo de la ínsula es importantísimo también acá. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la regulación de las emociones y los afectos, por tanto, del comportamiento. Otros dicen que el ventromedial es el encargado de, juntamente con la ínsula y la parte anterior del cíngulo, de prevernos de estímulos externos que generen peligro. En general, todos ellos regulan la emoción de alguna manera y provocan una reacción. Lo importante es que si cortamos, atrofiamos, hipotrofiamos todo este complejo que nos hace ser humano, que se llama córtex prefrontal, perteneciente al lóbulo frontal, sonamos. El ejemplo, por favor, léanlo, ya no para clase ni para preguntas, léanlo porque son médicos, el caso de Phineas Gage, Phineas, Gage, así, un tremendo capataz, ya hace 100 años más o menos, inglés, que trabajaba con mucha responsabilidad, siendo capataz, pudiendo ser abusivo, muy comunicativo, muy participativo, muy elegante, muy de familia, muy respetuoso, muy chamba, y se dedicaba solamente a construir los carriles, hace 100 años, imagínense, que cruzan todo Inglaterra. Excelente trabajador, le asignaban incluso los nuevos trabajadores porque muchos se cansaban y se dio una labor bastante difícil en esa época. Y a él le dieron el trabajo más importante, que era hacer un huequito para continuar haciendo la vía, poner una carga exacta de dinamita o TNT y alejarse, protegerse, pedir que se haga el impacto y en ese hueco volver a poner, rellenando, por cierto, con las piedras estas chiquitas que ponen ahí, lo que llamamos ahora un poquito de concreto y la tierra misma, ponía los rieles y ponía las barras transversales, que son puro metal, para que el tren pudiera ir ahí sin el temor que se despegue, se caiga y se descarrile. ¿Qué pasó con Phineas Gage? Mientras estaba enseñándole a uno nuevo, a alguien tonto se le ocurrió reventar pues, la dinamita antes de que él dijera. Pues él se abalanza sobre su protegido, pero la barreta le cruza, escuchen, el maxilar izquierdo, atraviesa todo su cerebro y sale por la frente y la órbita frontal derecha. Inmediatamente dijeron, pues está muerto, ¿no? La onda expansiva, que felizmente estuvo protegido más o menos, verlo así atravesado y desmayado, se murió, ¿no? Se murió Phineas Gage. Curiosamente no le pasó absolutamente nada. Pero cuando lo llevaron al hospital, lo limpiaron, lo curaron, fue reaccionando. El hueco estaba ahí presente, la barreta también. Y cuando ya despertó más, Phineas Gage había cambiado. Había alterado órbito frontal,
ventromedial y parte también por la explosión del lóbulo prefrontal dorsolateral. Era ya otros fines de eso. Búsquenlo, por favor, léanlo, aunque sea por curiosidad. Totalmente irresponsable, soez, malcriado, putañero, alcohólico. Es decir, un cambio pero total de la personalidad. Lo cual no implica, por cierto, que un psicópata tenga necesidad de haber tenido un accidente o que una barreta la haya atravesado. No, no, el psicópata es otra cosa. Cambió totalmente. Indudablemente así ya no podía trabajar, era un peligro para él, para los demás y para los interesados en que se construyan los trenes. No le dieron absolutamente nada, ni un centavo. Pues tenía que trabajar en algo. Le dieron sí medicación de esa época para que esté un poquito más tranquilo, más controlado. El cerebro humano son pues 100.000 millones de unidades que tenemos. Poquito a poquito va reemplazando lo que se va perdiendo. Si no, los hemipléjicos nunca llegarían a mejorar. Ya se sabe que en hipocampo y en cerebelo hay células neuronales totipotenciales. El problema es que no duran mucho tiempo, aunque digregue creo que es importante, pero ya se sabe que hay. Después de un episodio depresivo, por ejemplo, el cortisol se come la mitad del hipocampo por cada episodio depresivo mayor. A los 6 meses le tomas otra tomografía, otra resonancia o le haces test y ha recuperado totalmente la memoria. ¿Cómo la recuperó? El hipocampo ya está totalmente completo. Hay que aceptar que ese dicho antiguo de neurona muerta nunca más recuperada es un poquito falaz. La idea es ubicarlos bien, ver por qué degeneran rápido, sobre todo en el hipocampo, donde duran un montón de tiempo, y de repente podemos hacer maravillas con el cerebro. No quedándole otra, lo contactó, aunque no crean, un circo. Antes los circos se caracterizaban por llevar elementos humanos raros, ¿no? Enanos, mujeres con barba, gigantes, que no sé, eran pues indudablemente acromegálicos, como este gigante que ha muerto hace poco, Margarito, Machaguay, qué sé yo, pues recontra, súper enanos y gordos, ¿no? Y lo contrataron a él como pieza a exhibir. Y el truco de él era único, uno solo salía y le daban una barra de aluminio y él se la atravesaba por los huecos que tenía y la gente quedaba pues asombrada. El cambio estaba dado, el daño estaba hecho totalmente, pero vamos a cómo la vida de ese hombre se fue degradando. Murió acá cerca, murió en Chile. En un espectáculo de ese circo, parece que le dio un infarto y hasta ahí nomás llegó su vida. Punto importante, repito, lóbulo frontal, córtex prefrontal, con las 3 áreas mencionadas, la órbita frontal, ventromedial y la prefrontal dorsolateral, son muy importantes para el desarrollo de la demencia frontotemporal. Ya. Básicamente aquí no predomina la pérdida de memoria. Lo que importa es el comportamiento. A una edad en la que todavía aún los psiquiatras se pueden confundir, porque no tiene pues 65 años, no tiene 60, está entre los 40 y los 50 años. Pues si de pronto estás en emergencia o en consulta misma y escuchas mucha bulla, sales y te presenta la esposa o la amante, yo no sé, y te dice, ha venido cambiando hace 6 meses, doctor, era un hombre tranquilo, apacible, y ahora pues como usted lo ve, grita, se pelea con las autoridades,
no admite que nadie fume, ni siquiera un cigarro apagado, pega, se desnuda, se calatea, obscenidades. ¿De qué lo vas a calificar? ¿De maníaco? ¿De hipomaníaco? Lo más frecuente de esquizofrenia. Y le vas a dar medicinas que en vez de ayudarlo lo van a terminar de arruinar. Esa es la importancia de los trastornos orgánicos mentales. Primero, fíjate por tu epidemiología si realmente está en edad. Esquizofrenia, doctores, trastornos afectivos bipolares, 15, 25 años. La mayoría de enfermedades comienzan a esa edad. Debe ser por las gonadotropinas coriónicas que empiezan a liberarse y también porque el desarrollo mental, en cuanto a estructura, funciones, sinaptogénesis, justamente arrecia en esa edad. Cuidado, la epidemiología, el estudio clínico que no te lo va a dar la DSM, es lectura obligatoria tuya, tienes que tener a la mano. Ahí, ¿estás segura, señora, antes? No. Mi marido, mire, ha trabajado en ventanilla de banco, un hombre muy querido, muy respetado, hacía guardar la cola, daba preferencia a los ancianos, jamás se tiró ni 10 soles, y ahora pues está de esta manera, ¿no? Y él sabe que está enfermo, no sabe. Otra característica, anosognosia. Y él le expresa lo que siente tampoco, no puede. Varias veces ha estado tranquilo, porque ya le han dado medicación y está sedado, y le preguntamos, ¿qué sientes? Y nos dice que no puede expresarlo. Alexitimia. Anosognosia, alexitimia. Aparte, ¿cómo está del afecto? Cambia, doctor. A veces está totalmente apático, metido en su cama. Otra vez está totalmente loco, desinhibido, corre, salta, chilla, grita, pega. Allá. El lenguaje, sí, he notado que comienza a trabarse. A veces se inventa palabras nuevas, neologismo. A veces tiene verbigeración, repite lo mismo que dice, o a veces repite lo que nosotros le decimos, ecolalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Habla cosas incoherentes, no hay una finalidad completiva, ya se está manifestando la paz. Señora, pero la memoria, no, todo, se acuerda totalmente de todo, no solamente lo antiguo, sino también lo nuevo. Tiene claro que Vizcarra está en la cuerda floja, que la Padula es una promesa de gol, solamente una promesa. Pues está al tanto de todo, lo que nos raya es su comportamiento. Entonces, inmediatamente, pues si has estudiado lo mínimo de psiquiatría, no vas a poner esquizofrenia, ni episodio maníaco, ni nada por el estilo. Tenemos un neurólogo en el hospital, mándalo al neurólogo, pues que el neurólogo lo evalúe, que le tome su tomografía, y finalmente llegarás a mostrar una hipotrofia o atrofia total de los lóbulos frontotemporales. ¿A predominio de qué? De la proteína tau y de la ubiquitina, taupatía, proteinopatía. Me comprometo después a enviarle al colega delegado para que lo comparta con ustedes algunos capturas de imagen muy bonitas sobre el rol que desempeña la ubiquitina y la tau para manejar bien y prevenir la degeneración axonal. Bueno, las otras mutaciones, que son 30, como les digo, de la tau, no interesan, interesan 3. Una es esta, que provoca alteraciones del comportamiento, no de la memoria, del lenguaje también. Las otras se relacionan con, lleve sobre mojado, enfermedad de Parkinson. Es decir, aparte de todo lo que les he comentado, se desarrollan enfermedad de Parkinson, de la motoneurona. Ustedes saben que hay de la zona motora, sale una neurona que se va a ubicar en conexión
con la médula espinal. Y que de la médula espinal sale la segunda motoneurona para que puedas hacer tus movimientos vía piramidal, vía extrapiramidal. Estas ya son mucho más complicadas porque rápidamente deterioran al paciente con demencia frontotemporal pura y la muerte se hace más próxima. Recuerden que hay demencia de Parkinson, la que tuvo, bueno, ustedes estaban muy jóvenes, creo, Mohamed Ali Khashoggi, que de tanto golpe que recibió, terminó siendo una demencia con Parkinson, pero por golpe, por traumático. La otra son enfermedades también de motoneuronas que son más graves, como la ELA y otras más. Y la tercera variedad que nos interesa es el desarrollo de suspicacia excesiva que se traslada a ideas delusivas paranoides que pueden hacer que el médico no avisado lo diagnostique de esquizofrenia paranoide. Creo que en la lámina que tienen hay algunos síntomas, las funciones cognitivas, los núcleos que hemos hablado, los cambios de comportamiento, disminución en el cuidado personal, pérdida de interés por actividades, porque se puede dividir en dos síndromes, el apático y el desinhibido. Con intervalos de uno y otro, sí, pero finalmente quedan fijados en uno. Los apáticos, si bien es cierto, no dan problemas, tienen la enfermedad. ¿De acuerdo? Y el apático está más localizado en el córtex prefrontal. Acuérdense que era el gran regulador de las emociones, de la expresión de los afectos, de la impulsividad, porque se relacionaban con el sistema límbico, base de los instintos, emociones, impulsos, agresiones, en fin. Entonces falla todo ese complejo córtex prefrontal y el paciente apático. ¿Con qué se le puede confundir? Mayores, nadie va a pensar en demencia de esa edad, como les digo. Va a venir el toxicólogo, de repente se ha castigado sin querer con sustancias nocivas, no lo sé, pero el sujeto no quiere salir de su cama, no quiere bañarse, ideas suicidas, en fin, pudiendo llegar al síndrome de Cotard. La otra es la desinhibida, ya le mencioné, síndrome de Kluver-Bucy, impulsividad, agresividad, hipersexualidad, salir desnudo a la calle, y este sí es por el órbito frontal que estaba preguntando antes la doctora. El síndrome disejecutivo, no está más señalarlo o volver a hablar de él, es esto, ¿no? Te altera la toma de decisiones, te altera la planificación de lo que quieres resolver y finalmente tu capacidad de juicio. En acá participa ya todo el cerebro. Acá se ve claramente hacia la parte inferior la unión del temporal con el parietal y el frontal. Si tú abres eso, ahí está el lóbulo de la ínsula. Y esta parte polar anterior, este es el córtex prefrontal, que pertenece indudablemente al lóbulo frontal. ¿No? De las tres variantes, te vuelvo a repetir, la frontal o comportamental, la demencia semántica y la fascia progresiva, el 90% corresponde a la primera. Fíjense en la importancia. La demencia comportamental o frontal está localizada o que tiene mucho que ver con el córtex prefrontal, es la más frecuente en presentarse. ¿Se va a presentar con pérdida de memoria? No. ¿Se va a presentar con una alteración global de todos los lóbulos? No.
Se va a presentar primero con alteraciones del comportamiento, conservación de la memoria y una pérdida progresiva en la capacidad de expresarse. Afasia. Esta variante, que es la que más confunde, tiene muy poco tiempo de vida. Desde que inician los síntomas hasta que se muere antes de los 70 años, aunque hay variaciones, un promedio nos dice 4 años. Ya con un desarrollo de pérdida de memoria, la fascia completamente instalada, la desinhibición o la apatía en niveles máximos, puede estar con escaras incluso, y se muere. La demencia semántica no tanto, ¿no? Recuerden que es fluente, o sea, el sujeto habla pero no sabe lo que habla. Tiene una localización de muerte o de tiempo de muerte intermedio entre la frontal que es rápida y la fascia primaria progresiva. La fase primaria progresiva dura un poquito más, 6 años, 7 años. La demencia semántica entre los dos, o sea, más o menos 5 o 6 años. Es más frecuente, sobre todo la frontal, en varones. La fascia progresiva dicen que es más frecuente en mujeres, no está probado. Lo que sí es cierto en global, ataca más a hombres que a mujeres. En la década de los 50 y los 60, con muerte antes de los 70 años. Esto es un recordaris de lo que deberíamos hacer, no ver al enfermo por sus manifestaciones, sino por lo que es, cómo ha sido, cómo fue criado, cómo era con usted cuando se casó, qué problemas ha tenido, qué enfermedades anexas tiene, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, de repente tiene apnea del sueño, de repente ha tenido cortocircuitos por hipertensiones súbitas que se presentan y van creando lo que es la demencia, otro tipo de demencia, que es la demencia por microinfartos, ¿no? Es como un recordaris de lo que hemos venido comentando. Aquí, por ejemplo, ¿no? Las funciones ejecutivas planifican, organizan, seleccionan, inhiben, prevén. ¿Para qué resuelves un problema dado? No tiene nada que ver con lo cognitivo. Este es un criterio, en fin, porque es una enfermedad, se la acepta, pues, ¿no? No es de súbito, sicut fulgur no es comienzo insidioso, deterioro precoz de la conducta o comportamiento, como quieran ustedes. Puede haber un embotamiento emocional precoz que pertenecería al síndrome apático y de la introspección a nosognosia y a lexitimia. Las otras no nos interesan tanto, la demencia semántica ni la fascia primaria progresiva. Nuevamente repetirles. Miren, pues hacia la izquierda los tremendos huecos que se ocasionan en los lóbulos frontales temporales. Vean esas cisternas, o perdón, los ventrículos tremendamente grandes, que es una patología per se y que, en segundo lugar, llevan contra las cuerdas de la calota o del hueso, por extensión, a las cortezas y las comprimen y las matan. Si les preguntan del tratamiento y del pronóstico, tienen que hacer un poco de lo que me contaron
en anorexia. Depende de ustedes. O sea, aquí lo fundamental es apoyo familiar. Pero somos 2 hermanos, bueno, cada uno tendrá que tenerlo pues un mes. ¿Por qué? Porque si en Lima no hay, discúlpenme, un buen hogar sustituto para los ancianos. Son maltratados, son metidos en lugares que te prometen el oro y el moro, pero cuando los vas a visitar están con pacientes psiquiátricos reales, esquizofrénicos agresivos, psicópatas consumidores, bipolares, borderline, son apiñados a pesar de que cobran muy caro. Yo fui una vez a uno de Jesús María, Horacio Urteaga, me acuerdo, ha pedido un amigo porque a mí no me gustan estas cosas. Lo primero que hice fue llamar a la enfermera, me dijeron que no había enfermera porque cobraba caro. Había auxiliares, estudiantes de auxiliares de enfermería. La historia era un papel bulky, mal llenado. No había sido cribado por el médico internista. Tenían antecedentes, por cierto que sí, diabetes, hipertensión, pero como la familia no le traía, estaban muy mal. Lo que más me indignó fue, captando ese momento, ¿en qué cuarto está mi paciente? No, ¿en qué cuarto está mi paciente? Vamos a poner primer piso 4A, ya listo. Y lo que encontré fue dantesco. Los viejos estaban hacinados en camas camarote. ¿Cómo se le ocurre poner a un viejo en la parte superior, se saca la chichoca y se muere? No, yo no sé nada. ¿Quiere que llame al administrador? No, ¿para qué vas a llamar al administrador? ¿Dónde está tu registro de terapia? No tenemos. Apuntamos ahí nomás. Bueno, indudablemente le recomendé que no lo ponga ahí. No sé, eso ha sido hace unos 20 años. No creo honestamente que haya mejorado. Habrá mejorado el cobro, ¿no? Pero que alguien se dedique con vocación a cuidar a un anciano, médico, enfermera, auxiliar, es muy difícil, o sea, sobre todo cuando lo que se busca es plata, no la mejoría. Bien. Reúnes a la familia y dices, bueno, se va a morir pronto, pero usted le paga más, pues, no, pero se va a morir pronto, porque lo voy a engañar. Tómeme, si ahorita una tomografía, si tiene su posibilidad, o si no, mejor una resonancia para tener un basal y controlarlo cada 6 meses. Y vamos a evitar un poquito los síntomas, no mejorar al paciente ni a su enfermedad. Y vamos a tratar de darle una mejor calidad de vida. ¿Cómo está durmiendo? Está mal. No duerme nada. Le daremos hipnóticos. Está agresivo. ¿Sí? Le daremos estabilizadores del estado de ánimo. Ahora hay bastantes. Antes, en mi época, solamente caramazepina, después, por las consecuencias nefastas sobre el hígado, hepatotóxico al 100%, y atontador, lo fuimos retirando, y el más usado actualmente es el valproato sódico. En ancianos, en jóvenes, perdón, cada 8 horas, o sea, 1,5 gramos, viene de 500 miligramos, estabiliza muy bien las membranas y suelta el BDNF, factor neurotrófico de protección cerebral, bastante bueno. Y además de causarte una gastritis, diarreas, no te genera mayor problema en toda la economía nuestra. Pero han ido saliendo o se han ido incorporando medicamentos, sobre todo de los antiepilépticos. La idea es que si puede controlar descargas epilépticas, también es un buen estabilizador de membrana. Pues todos lo que les estoy mencionando lo van a usar, también van a ver ustedes en neurología, para petit mal, crisis parciales simples, crisis parciales complejas o una epilepsia generalizada. El valproato para mí es lo mejor. En ancianos, pues, o en personas de esa edad y ya con maltrato pronto temporal, no se van a animar a darle 1,5 gramos.
comiencen con la mitad en la noche, mejor es en la noche, supuestamente tienen que estar dormidos y cuidados, y vas viendo si tienen mareos, tienen ataxia, y vas reduciendo la dosis, un cuarto de tableta es necesario, como también pueden haber personas muy resistentes que requieran una entera o dos por día. Se puede testear también el valproato y vas viendo los niveles que se alcanzan y lo corroboras con el paciente para ver si, y sus síntomas, para ver si necesitan más o no necesitan más. ¿Qué más? Como es sintomático, hay un medicamento que es la memantina, ustedes la conocen, que viene de 10 miligramos. ¿Qué hace la memantina? La memantina es muy inteligente. La memantina corre a encontrarse con el glutamato y lo agarra en el receptor y lo inhibe. El glutamato tiene 3 receptores: el AMPA, el kainato y el N-metil de aspartato. Este es el que usualmente es cogido por el GABA, ácido gamma aminobutírico, que tiene que ver mucho con la función de las benzodiazepinas, Urbadán, diazepam, clonazepam, Lexotan, etc. E inhibe el glutamato, no lo deja actuar. Glutamato que huele como un tiburón, sangre en este caso, neuronas ya desgastadas, se dispara como loco y mata a todas las neuronas sanas y enfermas. Entonces, dándole memantina, lo que hacemos es reducir, que no vamos a poderlo hacer por siempre, al glutamato para que no entre las neuronas y las destruya per se, o las destruya abriendo todos sus canales de calcio y produciendo una muerte, pues, lo más cercana posible. De 10 miligramos, ¿cómo comenzamos? Siempre un cuartito o la mitad. Lo ideal es llegar a 2 tabletas por día. De repente no lo va a permitir, van a haber náuseas, van a haber vómitos, van a haber mareos, puede haber hipotensión también. Entonces, cautamente le daremos un cuarto, 2.5, y observaremos. En el anciano, la distribución es bastante lejos de la nuestra, ¿no? Entonces, por lo menos 10 días antes de titularlo nuevamente y ver si necesita más, con esa microdosis, por lo menos llegar a 5 miligramos diarios, mitad de tableta. Al final, el glutamato, ya cuando ve que todo está perdido, escinde su receptor NMDA y hace ya su labor final, que es terminar de matar, como killer que es, a lo que queda del cerebro. Otro medicamento propuesto es el donepezilo, Donep, aquí en Perú, 10 miligramos, y curiosamente lo que hace es astuto, ¿ah? Evita que el calcio entre. Pues tendríamos ya 2 elementos que nos van a impedir la muerte neuronal. No impedir, evitar, frenar un poco el desencadenante final. Se mete al cuerpo, sube al cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica y le comunica a las neuronas: cierren sus canales ionotrópicos, que son los canales de abrir y cerrar, y pasa, no son los metabotrópicos que necesitan de la proteína G, como ustedes ya saben, para realizar su función, que es muy lenta. El ionotrópico simplemente abre poros en la membrana y se mete, desgraciadamente, el calcio. O se mete el sodio también. La neurona lo que más tiene dentro es potasio. Sodio está afuera. Calcio está muy pegadito al sodio. Entonces, si es ionotrópico, o sea, abre rápido las compuertas y la mantiene así abierta, se mete indudablemente por ósmosis el sodio y por malo el glutamato. Y la neurona estalla. Igual, de 10 miligramos, un cuartito, a ver cómo le va. Y si no le va bien, quítaselo. Total, solamente estás tratando de ayudar a un ser humano, usualmente bien tolerado, ¿eh? Genera movimientos,
genera un amargor en la boca, un poquito de diplopia, pero más allá no, y ya en la condición del paciente creo que eso no le importará mucho. Listo. Otro medicamento más, ya si está en cuadros paranoides, con agresividad, escuchando voces, bueno, tiene que recurrir pues a los antipsicóticos, ¿no? Siempre, por experiencia les digo, comuniquen a la familia, porque la familia, de repente, por un mecanismo de defensa, te va a decir, usted me dijo que le iba a curar. Repitan, yo no lo estoy curando. Ustedes me han pedido que haga lo posible, estoy haciendo lo posible, pero se va a morir. Ya si ustedes quieren meterlo en una casa de reposo, yo me lavo las manos. Solamente vamos a hacer que tenga calidad de vida. Si es necesario dormirlo, lo duermo. El mejor estabilizador, antipsicótico y tranquilizador es, nunca va a pasar de moda, el haloperidol. Por convención internacional para no provocar distonías, parkinsonismo, todo frasco gotero para niños o para adultos, ancianos, 10 gotas equivalen a 1 miligramo, poquito. 10 gotitas mañana, 10 gotitas noche, o si quieren las juntan, 20 gotitas noche, aseguran mucha tranquilidad en el anciano y además le induce sueño. Ustedes me dirán, ¿y por qué no le da benzodiazepinas? No, las benzodiazepinas en niños y ancianos pueden producir un fenómeno paradojal. Inhiben al GABA, ¿qué pasa? El GABA se excita y comienza a generar, en vez de tranquilidad, intranquilidad motora. Los benzodiazepínicos en ancianos no usan, en niños tampoco. Les va a gustar y después van a buscar otras drogas. Sí, un antipsicótico. ¿Cuál? El haloperidol, les digo, en gotas, 20 gotas, 30 gotas, siempre vigilando que no tenga torceduras, calambres, que pueden llevar a una distonía, a una protrusión lingual, a un enjambre esofágico y se muere, se asfixia, a un óculo gira con los ojos para arriba, ¿no? O una distonía cervical, todo el cuello torcido hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Últimamente nos dicen no haloperidol, siempre usamos haloperidol. Si quieren pasar a los nuevos, el mejor nuevo, o mejor atípico, como le llaman ahora, los antiguos eran llamados típicos, representando el máximo haloperidol, teníamos el meleril, la clorpromacina, la levomepromacina, la trifluoroperacina, muy buenos, por cierto, pero han salido los nuevos carísimos y que valen para todo, o sea, específicamente no valen para nada. Comenzaron como antipsicóticos, recuerdo la química farmacéutica, después dijeron, uy, pero producen exactamente los mismos síntomas extrapiramidales, babeo, torsión, parkinsonismo, y encima costaban más. ¿Cuál es el beneficio? Entonces dijeron, no, nos hemos equivocado, qué fácil, también son estabilizadores del ánimo, por lo tanto sirven para los trastornos afectivos bipolares, unipolares. Después dijeron de uno de ellos, el más caro, el aripiprazol, sirve para depresión total. ¿Para qué sirve, pues, hermano? Y una familia promedio de Lima no tiene plata para comprar, si no hay genérico. O encontrar genérico es muy difícil y también costoso. Lo que se prefiere usar son dos. Aparte de la risperidona, que es excelente, vienen tabletas de 2 miligramos. Le puede dar la mitad en la noche, siempre en la noche, porque en la noche pues, puede dormir sin peligro que se caiga. Y lo evalúes. Pero los dos que recomiendan son la olanzapina y la quetiapina. Olanzapina efectivamente evita los síntomas psicóticos, alucinaciones, alteraciones del esquema corporal, agresividad, aislamiento,
por ideas de daño. Si viene de 10, dale pues la mitad en la noche y observa. Ten cuidado, en cuanto presente síntomas extrapiramidales, esto sí quisiera que lo copien, biperideno, así se llama. Biperideno. Para lo único que sirve es para evitar los síntomas extrapiramidales. Ahorita les voy a contar por qué si hay tiempo. 2 miligramos en tableta y 5 miligramos en ampolla son sus únicas presentaciones para evitar los problemas. Si está gravemente torcido ya, en el primer músculo, el problema es que cuando uno es intramuscular siempre piensa en la nalga, no pues. Mejor absorción tiene el deltoides, aunque sea con ropa si está muy agitado. En maníacos en el hospital le ponemos de arranque 2 haloperidol en el hombro, sobre la ropa. Si después desarrolla una infección que es difícil, se le cura, pero lo tranquiliza. Cada 8 horas. Con su biperideno, también cada 8 horas. Bioral, por si acaso. O sea, eso guárdenlo para ustedes. Paciente agitado en serum, ten siempre tu reserva con tu jeringa de 2 ampollas de haloperidol para que rápidamente lo puedas destapar, insertar en la jeringa y ponerse en el deltoides. Otro que también es muy regado y muy grande es el cuádriceps de la pierna. En vez de estar tratando de calatearlo, bajando el calzoncillo, no, pues ahí pierdes tiempo, aparte que puede meterse en la grasa de las nalgas y no hacer efecto. Olanzapina, 5 miligramos, media tableta en la noche. Y el otro que sí tiene efecto, eso sí, lo hemos probado, la quetiapina, así como tal, QUE. Quetiapina, viene de todo tipo de presentación, 25, 50, 75, 100, 200, 300 miligramos. Indudablemente comienza con 25 miligramos, si es necesario, si está muy agitado, síndrome desinhibido. Lo testeas 10 días, 7 días, y le puedes incrementar máximo aquí en Perú hasta los 100 miligramos. Más no puedes hacer. Cuidados paliativos, evitar escaras, pedirles nuevamente a la familia que lo tengan en familia, contratando a una persona que tenga empatía, y nada más. Nada más puedes hacer por él. Esperar su muerte y por agradecimiento, que se hayan portado muy mal, participaron en tu existencia. Entonces devuélvele algo, ¿no? Invierte un poquito, no tienes para uno de estos sitios locos y malos, tenlo en tu casa, así como él te tuvo, y evítale problemas, ¿no? Algunas cosas tontas es que, y molesta, por ejemplo, preconizan el uso de la estimulación transcraneal. Pero estas cositas no están probadas. ¿Para qué le va a hacer? Aparte que es carísimo, creo que en el Perú pues hay un solo lugar donde lo ponen. No lo vas a engañar pues al viejo ni tampoco a la familia. El desenlace va a ser el mismo. Los ovillos de tau y de ubiquitina se van a autonomizar y encima de lo que ya está dañado, se van a meter dentro de los axones y van a terminar de romperlos. Entonces el pronóstico es bastante malo. Como hay un cachito de tiempo, les explico. Para que muevas, aunque sea el dedo de la mano, existen 2 áreas fundamentales. Una, la sustancia negra. La sustancia negra, doctores, es la que proporciona el 80 al 90% de toda la dopamina que tiene el cerebro. Tiene 2 partes. Una compacta, que es negra, que es la que la produce, y una parte sostén, que es la parte reticulata. ¿Por qué? Porque tiene como fibras, como una esponjita. Bueno, esta parte compacta que es negra, por la sustancia negra, produce el 80-90% de dopamina. Lo curioso es que hables, gesticules, se comunica con el estriado, putamen caudado
fisiológicamente, pero no anatómicamente, el accumbens, que también tiene que ver con los sistemas de placer. Y este estriado funciona con acetilcolina. La idea es lograr un balance entre acetilcolina del estriado no estriado con la dopamina, y eso produce los movimientos o los inhibe. Eso ya lo saben ustedes, pero me permito recordarlo. Entonces, si le damos un antipsicótico, ¿qué cosa vamos a bloquear? Ya lo van a ver con el doctor Villanueva, la dopamina, para que se tranquilice. Pero artificiosamente generamos un incremento de ¿qué? De acetilcolina, como un sub y baja. Se sienta uno más gordo. En la sustancia negra, pues te baja totalmente los niveles de dopamina, y en el otro extremo, como está conectado, sube no porque aumentó, sino porque disminuyó la dopamina, aumenta la acetilcolina. Entonces hay vamos a ir así, un incremento de la acetilcolina. ¿Qué cosa tenemos que darle entonces? Un bajador de acetilcolina. El biperideno es un anticolinérgico. Si alguien viene, no solamente ya anciano, joven, 25 años, esquizofrenia paranoide, está recibiendo antipsicótico y está torcido por lo que ustedes ya saben, una hiperacetilcolinergia. Si tú le pones una ampolla de biperideno parenteral, inmediatamente la reduces, se restablece el equilibrio y el paciente se siente liberado. El resto es esperar, es recurrir a la gratitud que le deben al paciente, sus familiares. Bueno, pues ya no lo quieren tener, pero de repente casa de un familiar y le pagas al familiar probablemente mucho menos que una clínica, con enfermera, que nunca está, con médico que lo va a ver como objeto. Preferiría tenerlo con un familiar si no lo quieres tener tú. El pronóstico va a ser siempre el mismo, va a ser muy pobre. Y el gran problema, que se los digo, es que el año pasado me molestó mucho un artículo publicado en Chile, ¿no? El peruano dicen es el peor enemigo de otro peruano. Un artículo publicado en la revista Neuropsiquiátrica del Perú, un teatro a geriatras, a psiquiatras que se dedican a las personas de la tercera edad y a neurólogos. Les propusieron un caso clínico. Solo el 1% aceptó el diagnóstico de demencia frontotemporal. El resto se debatió entre bipolaridad, esquizofrenia, borderline, etc. Es decir, una vergüenza. Lo que me dio cólera es que este artículo fue replicado en la revista de Neuropsiquiatría de Chile. Que pueden buscarlo, yo quisiera que lo busquen, ¿eh? Sé que no les interesa nada, pero búsquenlo. Y el título es muy ofensivo, ¿no? Muestra de la ignorancia de los neurólogos, de los psiquiatras y de los gerontólogos peruanos para diagnosticar demencia frontotemporal. Ojalá ustedes no sean, a mí no me entrevistaron por si acaso, y no les miento, si no se los dijera también. Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿para qué publicar ese artículo primero y después para qué enviárselo? La verdad no es que nosotros, psiquiatras, hay que ver, voy a dar una
lectura, es amado en Chile. En Perú no, es ninguneado. Un sabio, tipo que terminó su estudio, inmediatamente, porque no encontraba lugar acá, no lo entendían, viajó así por su cuenta a Inglaterra después de trabajar durísimo y se fue a Cambridge. Lo igualaron en Wuhan, ahí sí es meritocracia, y así jovencito lo nombraron jefe de la unidad de investigación de Cambridge. Y conoció a los mejores, a los mejores de los mejores de toda Europa. En esa época hacían siempre su pasantía de 1 mes, 2 meses, 3 meses por Cambridge. No solamente eso, estudió filosofía. Para él, una rama de la filosofía, la epistemología, era fundamental para entender los fenómenos psiquiátricos. Se dio cuenta que tenía que estudiar la evolución de los nombramientos o la nomenclatura psiquiátrica. Y estudió historia. Él es entonces historiador, es filósofo, es psiquiatra. Fue el primero en darle a palos, pero palos, a la DSM norteamericana y decirles, sin ambages, sarta de ignorantes. El artículo es muy decidor. Es hora de despertar a la bella durmiente y hace una analogía entre la bestialidad que produjo el DSM, que sumió en un profundo sueño a toda la clínica psiquiátrica que nos proviene, sobre todo de Europa. Acá hay muy poca producción. Leemos, sí, pero producimos pocos libros importantes. Y lo que me llamó la atención, y me hizo, sí, sentir bastante bien, es que este autor, que no conocía personalmente, a Berríos, mencionaba que la única esperanza de que esa princesa dormida, la clínica psiquiátrica, despierte de la manzana podrida que le habían dado, que es el DSM, el único príncipe capaz de hacerlo era Germán Berríos. Sigue ya tiene su edad indudablemente, lo siguen invitando, da charlas, se burla de las tonterías, tiene libros capitales como Historia de los síntomas de los trastornos mentales, Epistemología en psiquiatría y Historia de la psiquiatría clínica, y da mucho gusto pues tener así personas que desgraciadamente son sumidas en el anonimato por ese prurito que tenemos los peruanos de no querer reconocernos entre nosotros. Haciendo un recordaris, la clase fue trastornos orgánicos mentales para los que ya están dormidos. Mucho cuidado con catalogar transversalmente como obliga la DSM. O sea, tú no puedes cortar a un paciente por sus síntomas sin saber su longitud de síntomas o su historia personal. Mucho cuidado con hacer eso. Mucho cuidado con el manejo de la epidemiología, momento de presentación, algún sesgo, varón-mujer, etcétera. Y mucho cuidado con conocer tu psicopatología. Sabiendo todo eso, es muy difícil que admitas a un paciente orgánico como un paciente mental. Trastornos orgánicos mentales van a seguir habiendo, van a seguir ingresando a psiquiátricos y su enfermedad los va a terminar matando. Tienen ustedes las diapositivas, tienen entiendo yo, las ganas de aprender, y hoy día mismo me comprometo a colgarles ya formalmente el artículo que quiero que lean, que no es muy denso, tiene palabras un poquito difíciles, sí, pero les va a ayudar a ganar lenguaje y a ganar conocimiento. Y hasta el sábado a las 5, solamente 3 opiniones sobre el artículo, o sea, no resumen ni copia-pega. Sábado a las 5,
me envían cada 4 alumnos, entre todos, una página o 2 sobre el artículo. Preguntas, doctores, por favor. Intervenciones. ¿Aló? ¿Están ahí todavía? Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Se entendió algo? ¿Sí? Sí, doctor, ya creé una carpeta en el grupo en el grupo que creó, ahí ya está el archivo de las prácticas de hoy y ahí le voy a colocar las prácticas. Sí, cuélgalo, hermano, porque como te digo, Villanueva, que está a cargo ahora, Sí, buena gente, pero es un poquito pesadito a veces. Entonces, ya sé que hoy día me va a llamar, me va a decir no veo o sí veo, a qué hora ha sido la clase, en fin. Preferible evitar esos malentendidos. Nos hemos tirado más de 4 horas y yo creo que no es justo que incluso se nos cuestione. sí, doctor, ahí mismo también no sé si podría subir el artículo. Ah, sí, sí, ya lo subo, pero déjame por lo menos un par de horas. Ya te digo, mira, se llama Actualidades en Neurobiología de la Depresión, pero tengo que subirlo para que lo vea el encargado. Yo creo que lo van a leer con mucho interés desde 2012. Para psiquiatría es bastante nuevo. Psiquiatría, pues, saca un artículo bien bueno cada 15 o 20 años. Y vuelvo a repetir, no es individual, trabajo grupal de cada 4 alumnos según el orden de lista. Bueno, muchachos, la próxima sería el martes que viene, y toca trastorno borderline o límite de la personalidad. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Doctor, escucho, una escucho. consulta, ¿usted va a crear con respecto a la tarea, usted va a crear Sí, sí, en tareas, en fin. sí, tareas para que ya no pueda. Pero, no, yo la hago. Lo que sí te Ya, pido doctor. es que juegues la diapositiva de ustedes, pues esas también, y nada más. Esa es tu tarea. Yo me encargo de solo de Ya, la tarea y todo lo demás. ¿Ya? ya, doctor. Bueno, ha sido un gusto, muchachos, no se desanimen. Sí entiendo que para ustedes es pesado todo esto de las nomenclaturas nuevas, en fin, pero es una especialidad bastante agradable, bastante bonita, y ojalá haya más psiquiatras que los que tienen, pues psiquiatras de verdad. ¿Ah? Ahora estoy viendo que cuando no ven difícil otra especialidad, en el segundo intento se meten a psiquiatría. El Arco Herrera hasta hace 10 años albergaba máximo, que es lo que puede, 4 residentes, ahora hay 30 residentes, una barbaridad. Entonces, ojalá alguno de ustedes tenga vocación, necesitamos psiquiatras para practicar la psiquiatría comunitaria e irnos a provincias, pero que nos paguen bien indudablemente. Bueno, ha sido un gusto, ya deben estar escuchando voces o tratando de atragantarse o vomitar, en fin. De verdad que ha sido una buena exposición y nos encontramos el próximo martes, Dios mediante. ¿Ah? Buenas tardes, estimados y queridos alumnos, todos están jalados y ya nos veremos. ¿Ah? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.